Bueno, hemos llegado a Kibis y se me ha ocurrido hacer un concurso de belleza para escoger a Miss Surma 2019. ¿De qué va el rollo? Bueno, vamos a buscar a 20 chicas, las más fotogénicas de Kibis, le vamos a hacer retratos, ¿vale? Y vamos a coger la ganadora. La ganadora se va a llevar un pedazo de sujetador de una marca que empieza por I, italiana, que no puedo decir, y 300 beers. Y cada chica se va a llevar 30 beers. No buscamos a la más guapa, buscamos a la que más transmita y a la que mejor se decore a un artista. Esa es la chica que buscamos de Kibis, ¿vale? Y bueno, aquí estamos un poco negociando porque lo vamos a hacer mañana y vamos a convocar pues a todas las chicas y mañana estará esto petado, si Dios quiere. Y bueno, estos son los responsables de Negus. Bueno, este es Negus, que lo conocéis, y estos son los que nos van a buscar a las candidatas. Está Chagui, él que se partió el brazo con la pelea de Dunga. Sí. ¿Duele? ¿Duele? Tiene fractura. Broken. It's hot? It's broken, but not now. Here is better now. Not pain? Pain, yeah. Bueno, se partió un donga. Bueno, pues ya tenemos negociado un poco lo que vamos a hacer mañana y esperemos que mañana se pete de chicas guapas y fotogénicas para el concurso primer Miss Surma 2019. Sí, Dunga, Chagui nos va a preparar las 20 elegidas, las más que se pinta, nos va a tener preparado mañana para hacer el concurso de las mujeres más guapas de Surma, que hace mi compañero Carlos. Entonces yo lo he transmitido a mi idioma a Chagui nos va a tener mañana preparado esas guapas de Surma. Entonces ya hemos transmitido su mensaje a las mujeres de Surma. Lo ha explicado mejor que yo. Yo no lo podía explicar mejor. Gracias por haber venido aquí. Thank you very much, Carlos. Bueno, rollo vaca vaquero. Acabamos de subir una colinita y estamos esperando en el campamento de vacas a las vaquitas. ¿Vale? Esta es la segunda vez que vengo, pero este campamento es nuevo y aquí huele que te cagas. Entonces las vaquitas vienen por ahí. Si quieres tirar la flecha. El muchacho este es cazador. A ver, venga, vamos a tirar, vamos a probar tiro de flecha. Ahí lo tiene. Esto es un curso acelerado. ¡Uy! ¿Dónde va la flecha, coño? ¡Ostras! Se ha clavado, tío. La ha clavado, tío. La has clavado. Ha clavado la flecha. Bueno, llamado al curso acelerado de flecha. Ahora vamos a probar. Chimimano, que no se llama Chimimano, pero no sabe decir el nombre. Sí. Me ha hecho un curso acelerado de flecha, de lanzamiento de flecha. Como es la primera vez, voy a poner a Ángel, que me está grabando, y voy a intentar darle a 5 metros. Es imposible que le dé porque es la primera vez que tiro. Ángel se ha ofrecido, sin manzana ni nada. Yo voy a intentar darle en medio de la camiseta. Ahí va. No, pero si no te voy a dar, tío. Si no te voy a dar. ¿Tira para arriba? ¿Para arriba? Claro, pero... Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? A ver si la clavo. ¿Todos listos? ¡Guau! ¡Bien! Hostia, buen tiro. La clavo en la mierda. Esto es un tiro de mierda. Vamos a matar al chaval este, que me ha caído irregular. Si no te voy a dar. Si no le voy a dar, tío. Yo detrás de ellos. Ponte una manzana, Guillermo. Ponte una manzana. Pero escucha una cosa, se le van a pagar. Eso es de dibujos animados, tío. Lo he hecho queriendo, tío. Mira este, mira el pringao. Chaval, que no sabes, tío. Que lo tengo que enseñar yo. Tú no foto. La he borrado. La va a tirar, Tira. ¡Wow! Ay, no la ha clavado, tío. Tienes que practicar, ¿eh? Tienes que practicar. Bueno, las vacas vienen por ahí. Nosotros estamos aquí, las cámaras dentro, vamos a sacarlas y a ver qué sale. Va a bajar todo, necesitar. A ver, a la izquierda.
fijaros cómo está esto de haber llovido, de mierda, de barro, y estábamos allí abajo. O sea, es que las vacas se han resbalado, lo menos 10, y me he salvado de milagro. Es que me he quitado de en medio, me he sentido en los Sanfermines. Bueno, aquí estamos los supervivientes después de la gran avalancha de vacas que ha habido ahí en el extremo sur. Y por fin hemos conseguido llegar al extremo norte en amenaza de muerte casi. Pero bueno, aquí estamos y estamos viendo un espectáculo increíble con todos los fuegos que han hecho, las vacas, los niños pintados. Es un espectáculo increíble. Sacando leche de las vacas y ahora con las cenizas se están pintando todo lo que es el cuerpo, la cara. Pensé que no iba a salir vivo. O sea, escuché una bola de 4.000 gramos, 4.000 kilos rodando hacia mí. Y al final he salido vivo. La verdad es que ha estado muy guay. Y yo creo que ha merecido mucho la pena. Ha costado una pasta. Hemos pagado $150. Si queréis fotografiar un campamento de vacas, vais a tener que pagar, es lo que hay.